Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues les deseo lo mejor este fin de semana, que la pasen bien, que no tengan mucho frío, porque hay tanta gente necesitada que no tiene ni una cobija que ponerse y nosotros, gracias a Dios, como usted que nos ve, pues estamos protegidos de la intemperie y de las inclemencias del tiempo. Pero entremos en materia, lo que nos lleva a charlar con ustedes. Me estaban pidiendo mayor información, me llegaron varios correos, caray, pues, muchas gracias, muy amables, respecto al tema de la historia del béisbol mexicano. Y me pedían datos más precisos sobre los nombres de los pioneros de la Liga Mexicana, o sea, querían saber exactamente cuántos habían sido los fundadores. Bueno, pues en principio fueron seis, encabezados por don Alejandro Aguilar Reyes Reinano, luego Ernesto Carmona, después vino el general Andrés Zarzosa, que ahí les tengo un dato muy interesante que les voy a comentar ahorita. Luego Agustín Verde, bueno, ese llegó después a través del equipo de los Rojos del Águila de Veracruz. En realidad fue don Lázaro Penagos el que llegaba. También con él también llegó don Eduardo, el famoso Gualo Ampudia, Jesús García, que representaba a San Luis, y Jorge Bisler, esos son los personajes. Fíjese, Jesús García, cuando habla uno de que hay jugadores que llevan el nombre de otros que han sido sus papás o sus abuelos. En el caso de Jesús García, él fue padre de un jugador que murió con los Sultanes de Monterrey en el 52, Chamaco García, ¿sí? Era su papá. Bueno, mire, yo le debo de decir dos cosas que considero muy importantes respecto a mi personalidad, para que nos entendamos perfectamente bien. Yo manejo o doy información respecto a dos versiones. Una, la que acumulamos a través de Google, donde usted le pica y busca información y le pone un título, y Google se lo da. Lo que yo le estoy diciendo usted lo encuentra en Google ahí o en Wikipedia. Le da los datos, aunque dicen que Wikipedia no es muy preciso y falla, porque pues son datos que han sido sacados a través de colaboradores que desean anexar información a su página. Pero bueno, es otra cosa. Entonces, los datos que yo le proporciono son acumulados a través de Google y en Google vienen ahí los nombres de los columnistas o periodistas que vivieron esa época y nosotros le pasamos a usted el comentario o los escritos que ellos hicieron y le hablamos de ello. Y lo otro es lo que yo he vivido en la Liga Mexicana, lo que yo he visto y que no he visto. Y ya habrá tiempo, si Dios nos presta vida, perdón, si Dios nos presta vida, ya habrá tiempo de platicar y estamos escribiendo sobre todas estas anécdotas donde, le soy franco, no se nos escapa el aficionado, no se nos pela el jugador y no se nos esconde el directivo. O sea, y hablando también de los presidentes de la Liga Mexicana, que no se crea, entre presidentes y directivos, muchos de ellos no han sido peritas en dulce. Yo le voy a dar un ejemplo. En 1919 se habló mucho de que se vendieron los jugadores de los Medias Blancas de Chicago, entre ellos el Descalzo Jackson, pero ya le daré datos más precisos sobre los nombres de estos actores del drama. Actores que se vieron involucrados en fallarle al propietario Charles Kominsky, propietario del equipo, que por cierto viajó varias veces a México, llevando a cabo partidos contra las selecciones mexicanas, entre ellas una que representó a México, donde Alberto Romo Chávez ganó a una de las selecciones norteamericanas. Pero bueno, Charles Comiskey era el dueño del equipo de los Medias Blancas de Chicago. ¿Y sabe qué? No pagaba buenos sueldos. Era de las organizaciones que más bajo pagaban. Pero además de que no pagaba buenos sueldos, ¿sabe qué? Les pagaba tarde. Y hay una anécdota que se comenta que precisamente su principal pitcher, que ya entraremos en detalles después, él había ofrecido eh, una, una cantidad como premio a aquel lanzador que llegara a 30 partidos ganados. Bueno, hubo uno.
Hubo uno que llegó a 29 y faltando 3 semanas para que terminara la temporada regular, lo sentaron. Precisamente para que no se llevara esos $10,000 que había ofrecido al Charles Cominsky. Todo ello en torno de un directivo que fue maléfico, ¿verdad? Es un tipo que no respeta la dignidad humana, no es un buen directivo. Sin embargo, lo premiaron porque pues, el parque de Medias Blancas de Chicago llevó su nombre muchos años. Pues yo le diré que en México no curtimos malos cueros. ¿Eh? En México también tenemos antecedentes de exdirectivos o directivos que han movido el poder a su antojo y que han reflejado en sus actitudes el tener la batuta en la mano y no prestarla, porque la realidad, como dice el dicho, ¿verdad? Para un director de orquesta la batuta no se presta porque, si no, todos los que tocan los instrumentos van a desentonar, encontrando varios directores a la vez, entonces la batuta no se presta. Aquí la bronca es saber manejar la batuta. Ya decía el filósofo de mi rancho, tú quieres al hombre conocer, dale poder, dale poder. Y cuando se ejerce además de la riqueza económica, tener un poder, entre comillas, ilimitado en el ambiente que él maneja, pues no es fácil, no es fácil. Y yo le tengo directivos del béisbol mexicano, del pasado, y dejemos entre comillas el presente, donde ha habido directivos mala leche, directivos que han abusado del jugador de béisbol, que no le han cumplido, que les han dado la espalda, que han cometido desaguisados a través de su poder contra los jugadores. Le voy a poner un solo ejemplo. En 1952, el equipo de los Sultanes de Monterrey, viajando a México, en el mes de junio, choca el autobús donde va el equipo. Aquí, yo radico en Monterrey, aquí en La Laja, un puente cercano y pegado casi a Linares, Nuevo León. Choca de frente con un camión de 3 toneladas, dicen que lleno de frijol y maíz, no sé, pero el caso es que choca de frente y muere precisamente el hijo de Jesús García, Chamaco García, y muere también Vicente Corazón Torres, que había pertenecido también en la Liga Nacional al equipo de los Pericos de Saltillo. Hablo de allá por 1943-44. Que luego le platicaré una anécdota muy bella de parte de Corazón Torres, una anécdota muy humana de lo que él era en especial. El caso es que fallecen los jugadores, y lo que es la Coyota Ríos, la Mala Torres y Lázaro Salazar, el manager de los Sultanes, por circunstancias varias, no llegaron a tiempo al autobús y el autobús se fue. Lázaro Salazar voló a México porque él tenía algunos asuntos pendientes respecto a su tienda de deportes que estaba aquí en Monterrey por la Calzada Madero. Cuando pasa lo que pasa, la Liga Mexicana se junta, se reúnen los directivos y entonces ofrecen jugadores importantes, por cierto, entre ellos a Ramón Bragaña, lo prestaron a los Sultanes de Monterrey y fue manager un día, por cierto, ya habrá oportunidad de detallar al respecto. Y entonces, Anuar Canavati no se encontraba en Monterrey, andaba allá por Alemania, Auschwitz, algo así, en los Juegos Olímpicos representando a México. Y su hermano, su hermano Tofik Canavati Tafish, se hizo cargo del equipo. Y lo primero que le dijo a Lázaro Salazar, a los familiares de los jugadores que murieron en el incidente, no se les va a pagar ni un 5. Faltaban 2-3 meses todavía para que terminara la temporada. Y a los jugadores que quedaron lesionados, vivos, lesionados, se les va a pagar medio sueldo. Caray, extraordinarios directivos, enseñaron la oreja. Y luego ahí
Se mueve Lázaro Salazar y le dice, oye, pues eso es injusto. Iban en tránsito en un autobús oficial que era el tuyo, el de los Sultanes de Monterrey, y fueron tomados en tránsito en un accidente donde mueren dos y quedan como 10 o 12 lesionados o más, porque van a México a jugar esa serie en la que iban a confrontar en la capital, porque el calendario así lo ordena, el calendario de tu liga y de tu equipo. Entonces yo te digo desde este momento que si tú no les pagas el completo del salario de los meses que faltan a los familiares de los muertos, y así como también a los jugadores que quedaron heridos, no les pagas el salario completo, yo me hago cargo de que el equipo no salga para jugar. Oye, que no, hazle como quieras. Los jugadores no salen, dijo Lázaro Salazar. Ahí firmó su sentencia de muerte Lázaro Salazar, por cierto a largo plazo, en agonía, porque a fin de cuentas vino renunciando en 1954 y en el 55 Anuar Canavati lo da supuestamente de baja. Salió Lázaro Salazar, después le hicieron algunos movimientos internos como quitarle jugadores valiosos, traerle jugadores mediocres, la calidad del equipo bajó, él, también hay que ser honestos, ya estaba también prácticamente de salida como lanzador, entonces se juntaron muchos factores y él optó por renunciar porque vio que efectivamente tendría problemas. Ya los tenía de hecho, después de haber hecho esas declaraciones. Tofik no quiso problemas, cumplió y pagó tal y como lo había exigido Lázaro Salazar. Y pues así quedaron las cosas. Claro que Tofik pues, era un secretario, era el hermano del dueño. Obviamente el dueño ordenó esas cosas. Digo, pues ¿para qué nos hacemos, verdad? O sea, el trabajo sucio lo hizo uno, pero lo ordenó otro. Digo, es el análisis. Es un enfoque muy personal, ¿verdad? Le quiero decir con toda honestidad. Entonces, ante esas circunstancias, y ha habido casos donde al jugador no se le ha pagado lo que se le debe de pagar o se le ha dejado de dar su comisión cuando es vendido a grandes ligas. Ha pasado. Pasó con el mismo Anuar Canavati en el 64, cuando Héctor Espino fue vendido a los Cardenales de San Luis, no le quiso pagar su comisión, el 25%. El contrato, de acuerdo con Manolo Fortes, el cubano lanzador, en una entrevista que le hicieron ahí en la frontera en Agua Prieta, en Chihuahua, creo, comentó que era de $30,000, pues le tocaban $7,500. Ya no, el Canavati dijo que no se los daba, que su pretexto de que iba a construir un parque mejor con ese dinero. Y Héctor Espino pues, se regresó, dijo, no me interesa. Ahí nunca sabremos si Héctor Espino se equivocó, en el sentido de que le convenía más haberse quedado en Grandes Ligas. Si hubiera demostrado su calidad y poder y fuerza, su deportivismo, porque era enorme, fue el mejor jugador mexicano que hemos tenido en su historia, se equivocó y le hubiera convenido mejor haberse quedado, olvidarse de esos $7,500 y haber jugado para Grandes Ligas ganando mejores salarios. Nunca lo sabremos. De lo que sí estamos seguros es que cuando se regresa a Anuar Canavati, de acuerdo con el escrito del licenciado Rodolfo González Castillo, que es el que habla sobre de ello, y en ese libro incluye las cartas que le mandaba Lázaro Salazar, donde detalla lo que yo lo estoy platicando, ahí lo sentencia y le dice que de su cuenta corre, dice Anuar Canavati, de que no vuelves a jugar béisbol y que te regresas a tu rancho a jugar a los llanos. Pero al año siguiente, en el 65, fallece Anuar Canavati en el Kings Ranch del estado de Texas, que queda entre Corpus Christi y Laredo. Es un enorme, enorme complejo privado, exclusivo para millonarios. Es el complejo privado más grande del mundo, con más de 35,000 hectáreas. Y ahí es donde queda el señor Anuar Canavati. Bueno, esto es parte de la historia del béisbol mexicano que no se platica y que yo le comento. Si usted desea hacer un comentario, gracias, lo han tomado en cuenta. Lo va a ver a través de Rey Blog, en mi blog. Lo puede ver también a través de Facebook, en mi Facebook es Béisbol en Línea OK, o sea, Béisbol en Línea OK, o en mi página de beisbolenlinea.com. Y si quiere usted escribirme, pues hágalo, con mucho gusto yo atenderé el comentario que usted nos haga al correo de su servidor,
pepemonterreygonzalez@hotmail.com. Bueno, pues esto es parte interesante, ¿verdad? Nada más les recuerdo que también el béisbol está formado por seres humanos. Y los seres humanos también nos equivocamos. Yo soy Pepe Monterrey González y estas siguen siendo cosas del béisbol. Estamos en contacto. Que tengan buen día.